Hoy nos sumergimos en un material que nos lleva a un momento muy concreto. Mayo de 1524. Sí. La fuente que tenemos, un análisis de Juan Miguel Zunzunegui, nos propone conmemorar los 500 años de un evento que, siendo honestos, no suele estar en los grandes titulares. No, para nada. Hablamos de la llegada de 12 frailes a Veracruz. Y la misión que nos marcamos hoy es entender por qué este hecho que parece menor nos obliga a replantearnos por completo la historia del nacimiento de México. Claro. Porque es que la fuente sostiene que llevamos medio milenio usando las palabras equivocadas para contar esta historia. Has dado en el clavo. Y yo iría un paso más allá. La fuente no solo quiere que lo recordemos, quiere que lo replantemos desde cero. Totalmente. Nos dice que este momento es mucho más que una simple fecha. Es el punto de partida simbólico de una de las fusiones culturales más complejas y, más fascinantes del planeta. Claro. Así que la pregunta que flota sobre nuestra mesa es: ¿qué pasó realmente en México después de la caída de Tenochtitlan? ¿Fue una aniquilación o fue una creación? Vale, pues vamos a tirar de ese hilo. La fuente nos sitúa en el puerto de Veracruz entre el 12 y el 13 de mayo de 1524. Ahí estamos. Desembarcan 12 hombres. No son soldados ni burócratas, son frailes franciscanos. Exacto. La historia los acabaría llamando los 12 apóstoles de México, que ya de por sí es un nombre con una carga simbólica, tremenda. Tremenda. Pero lo que me llama la atención de entrada es que no llegan por iniciativa del Papa o del Rey sin más. La fuente subraya que están allí por petición expresa de Hernán Cortés. Y ese es el primer dato que desmonta una narrativa simplista. Esto no es un plan imperial religioso perfectamente coordinado desde Europa. No. Es una decisión estratégica tomada sobre el terreno. Cortés, que acaba de liderar una conquista militar brutal, se da cuenta de que las espadas no son suficientes. No bastan para construir algo duradero, ¿no? Exacto, para construir una sociedad nueva. Necesita un pegamento social, una cosmovisión compartida. Y para él, en el siglo XVI, eso solo puede ser el cristianismo. Claro. Pero es que la fuente añade un detalle que a mí, al leerlo, me ha sonado casi a nepotismo, por decirlo de algún modo. A ver. Dice que estos frailes procedían del feudo de la familia de Cortés, de los Monroy. Fíjate, eso me genera una pregunta. ¿Era una cuestión de confianza, de traer a su gente? ¿O había una estrategia más profunda detrás de elegir precisamente a esos franciscanos y no a otros? Es una pregunta excelente, porque es que apunta a la doble naturaleza del acto. Por un lado, sí, por supuesto que hay un componente de confianza. Cortés necesita gente leal y que entienda su visión. Lógico. Pero, y esto es lo importante, la elección de los franciscanos no es casual. Dentro de la Iglesia de la época, la orden franciscana representaba una corriente con una visión muy particular. ¿Ah, sí? Sí, a menudo más humanista y con un interés genuino por entender las culturas locales, aunque fuera para evangelizarlas mejor. No eran los únicos, pero tenían esa fama. O sea que no era una elección al azar. Para nada. Así que Cortés no solo elige a gente de confianza, elige una herramienta ideológica muy específica para la tarea que tiene por delante. Ya no es solo un conquistador, es un constructor de Estado y sabe que la legitimidad de la Nueva España se va a jugar tanto en el campo de batalla como en el de las almas. O sea que la llegada de estos 12 no es un acto de fe espontáneo, es una jugada política de primer nivel. Totalmente. Es el pistoletazo de salida, como dice la fuente, para la evangelización a gran escala. Y esto nos lleva al corazón del argumento, porque aquí es donde el análisis se pone combativo. Sí, aquí es donde entra de lleno. La fuente afirma, y cito textualmente, que la idea de una conquista espiritual es muy ridícula. Es una palabra fuerte, ¿eh? Ridícula. Es una provocación deliberada, sin duda. Y lo hace para forzarnos a mirar los hechos con otros ojos, a salirnos del guión aprendido. ¿Y cuál es el argumento para ser tanta gente? Pues es demoledor por lo simple que es. A ver, la conquista militar, la caída de Tenochtitlan, culmina en 1521. Sí. Si de verdad hubiera un plan de conquista espiritual, como una prolongación inmediata de la guerra, uno esperaría una oleada de misioneros en 1522. Claro, al día siguiente casi. Pero no pasa. De hecho, la fuente insiste mucho en esto. Hay un vacío, un silencio de casi 5 años. Eso es. Desde la llegada de Cortés en 1519, con un par de capellanes militares, hasta 1524 con estos 12 franciscanos, no hay una presencia religiosa organizada, ni un plan, ni nada. Nada. Y claro, la pregunta que se hace la fuente es la que nos hacemos todos ahora. ¿Qué clase de conquista se toma una pausa de 5 años
justo después de ganar la guerra. Claro. Y es que esto te obliga a preguntarte qué significa realmente la palabra conquista. La asociamos a una acción militar continua, impositiva, rápida. Una topadora, vamos. Exacto, una topadora que avanza y no se detiene. Lo que nos dice la evidencia de ese lapso de tiempo es que la transformación religiosa de Mesoamérica fue un proceso de una naturaleza completamente distinta. O sea, ¿no fue una campaña militar en el plano espiritual? No lo fue. Fue algo más lento, más complejo, y que no empezó de verdad hasta que el propio poder político local, o sea, Cortés, lo consideró una prioridad estratégica. Un momento. Pero, jugando un poco al abogado del diablo, ¿no podría ser que esa pausa de 5 años fuera simplemente un problema de logística? ¿Es un buen punto? Organizar una misión así desde España, cruzar el Atlántico, todo eso llevaría su tiempo. Estamos seguros de que fue una decisión consciente y no simplemente, la burocracia y las dificultades de la época. Es un punto válido, pero la fuente lo desmonta indirectamente. A ver, hubo barcos que iban y venían. Hubo comunicación. Ya. Si la prioridad número 1, después de 1521, hubiera sido una evangelización masiva e inmediata, se habrían enviado recursos y personal mucho antes. Claro, se habrían movido otros hilos. El hecho de que se espere a una petición formal de Cortés y a la organización de esta misión tan específica sugiere que la conquista espiritual no era una continuación automática de la militar. Eran 2 proyectos distintos. Justo. Con ritmos distintos y, como veremos, con resultados muy diferentes. Usar la misma palabra, conquista, para un evento bélico y para un proceso de transformación cultural que duraría siglos, es el error de base que la fuente quiere señalar. No es solo semántica, es que te cambia por completo el marco mental. Vale, me convence. Si desmontamos la idea de conquista espiritual, porque no encaja con los hechos, nos quedamos con un vacío. La fuente tiene que proponer una alternativa, ¿no? Claro. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Si no fue conquista, ¿qué fue? La palabra que propone la fuente es integración. Y el concepto que lo envuelve todo es mestizaje. Mestizaje. Nos pide que dejemos de pensar en términos de aniquilación y empecemos a pensar en términos de fusión. La idea es que México no puede entenderse como el resultado de una victoria de una cultura sobre otra, Sino como algo nuevo. sino como la creación de algo completamente nuevo a partir de 2 raíces potentísimas. Y la fuente aquí se pone casi poética. Habla de México como un hermoso país mestizo que es a la vez hijo de Teotihuacán e hijo de Roma, de Grecia, de la cristiandad y de la hispanidad. Es una imagen muy poderosa. Me gusta esta idea de tener 2 árboles genealógicos culturales a la vez, sin tener que renunciar a ninguno. Y sostiene que donde mejor se ve esta fusión, donde es más espectacular, es precisamente en la religión. Exacto. Porque la diferencia entre conquista e integración es abismal. Conquista es un juego de suma cero. Para que yo gane, tú tienes que desaparecer. Tu cultura, tus dioses, tu lengua. Son erradicados y sustituidos por los míos. Se impone uno sobre el otro. Eso es. Integración, en cambio, es un proceso de mezcla. Ambas partes aportan ingredientes y el plato que resulta no es ni lo uno ni lo otro. Es una cosa nueva. Y para entenderlo, la fuente nos da un ejemplo que creo que todo el mundo puede visualizar. Nos habla de las formas folclóricas y coloridas que adoptó el catolicismo en México. Sí. Es que es imposible pensar en México sin pensar en el color de sus iglesias o en la energía del Día de Muertos. A mí me recuerda la primera vez que vi un altar de muertos, lleno de flores de cempasúchil, de calaveras de azúcar, de la comida favorita del difunto. Claro, era una fiesta para los sentidos, una celebración de la vida a través de la memoria. Y piensas, esto desde luego no lo he visto yo en las procesiones solemnes de Semana Santa en Castilla. Precisamente. Ese ejemplo es la prueba del algodón. Lo que describes no es catolicismo español del siglo XVI importado y plantado tal cual. Es una reinvención. Es otra cosa. Es el resultado de una negociación cultural complejísima. Las poblaciones indígenas no eran lienzos en blanco sobre los que pintar. Eran actores activos en este proceso. Claro. Propio universo simbólico. Les dieron nuevos significados, los mezclaron con sus antiguas creencias sobre la vida y la muerte, y el resultado es esa religiosidad única en el mundo. O sea que la Virgen de Guadalupe, por poner el ejemplo más icónico, no es simplemente la Virgen María. No.
Es la Virgen María vista, entendida y amada desde una cosmovisión que ya tenía deidades femeninas como Tonantzin, en ese mismo lugar, el Cerro del Tepeyac. Es una fusión perfecta. Eso es. No es una sustitución, es una superposición de significados que crea algo más grande. Has descrito el proceso de sincretismo a la perfección. No se anula lo anterior, se reinterpreta. El nuevo símbolo no borra el antiguo, lo absorbe y lo resignifica. Fascinante. Por eso la fuente insiste tanto en esa fecha de mayo de 1524. La llegada de los 12 franciscanos no es el inicio de la aniquilación de un mundo, sino el inicio simbólico del larguísimo y fascinante proceso de construcción de uno nuevo, el pistoletazo de salida para la integración. Absolutamente. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de esta inmersión, para que queden claras, la primera sería esa. El evento de mayo de 1524 es una fecha fundacional, pero no de una conquista, sino del inicio de 500 años de cristianismo mestizo en México. La segunda, que el término conquista espiritual es problemático y, según la fuente, engañoso. El lapso de 5 años y la naturaleza del proceso sugieren que no fue una campaña militar, sino algo mucho más lento y, bueno, de una naturaleza completamente diferente. Y la tercera, que es la gran conclusión. La palabra que mejor define este proceso histórico no es conquista, sino integración. Una fusión que dio como resultado algo original, una nueva cultura, cuya manifestación más visible y vibrante es la religiosidad popular que define a México hoy. En el fondo, lo valioso de este análisis es que nos obliga a mirar la historia con más matices, a escapar de las narrativas fáciles de buenos y malos, de vencedores y vencidos, que siempre empobrecen la realidad. Sí, la simplifican demasiado. Nos muestra que la creación de una identidad cultural es un proceso increíblemente complejo, a veces violento, a veces armonioso, pero siempre un diálogo entre las partes. No hay pureza en la cultura, solo hay mezclas, fusiones y creaciones constantes. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar todo este análisis, que se centra en el inicio simbólico y oficial del proceso con la llegada de los 12, me deja una última pregunta en el aire. Adelante. Si la integración oficial arranca en 1524, ¿qué pasó en esos 5 años de supuesto silencio? En el día a día, en la convivencia entre soldados, colonos e indígenas, en los mercados, en las primeras familias mestizas, ¿qué estaba pasando ya? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Claro. La fuente nos habla del gran evento, del momento oficial, pero esto nos obliga a imaginar algo fascinante. En esas interacciones cotidianas, lejos de los grandes planes y los registros oficiales, ¿qué fusiones silenciosas, qué pequeños diálogos entre dioses y santos, qué sincretismos de andar por casa ya estaban naciendo? ¡Wow! Quizás la verdadera integración, la más profunda, no empezó con la llegada de 12 frailes, sino en el momento en que un soldado español y una mujer nahua intentaron, por primera vez, explicarse mutuamente cómo entendían el mundo. Y esa historia, la pequeña historia, es la que aún nos queda por imaginar.